tal, Sofi? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Pampa? Hola, Buenos días a la audiencia de Crónica. Y es así, estamos con la licenciada en Psicología, escritora, con Celia aquí en el barrio de Palermo para entender un poquito más, para toda la gente que está escuchando y siempre permanentemente enterándose del femicidio. Patrones de conducta, qué es, cómo detectarlo. Y estamos con Celia. Celia, la primera pregunta que yo te quiero hacer, que estamos hablando fuera de cámara, a veces uno, ¿cómo detecta el patrón de conducta de un femicida? ¿Tiene algo en común? Algo en común, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de los celos. ¿Es algo, uno de los patrones comunes de esas personas que después cometen estos femicidios? Puede ser una de las causas, los celos. De acuerdo, no siempre los celos son los que causan el femicidio, pero sí es una de las causas. El control sobre la mujer es otra, la necesidad de posesión, a dónde vas, qué haces, te permito o no te permito estudiar, trabajar, salir con tus amigas, el control, la posesión y los celos. Y el abandono en el caso de una pareja, cuando la mujer deja al hombre, son disparadores para poder cometer un femicidio. Pero por sobre todo, las personas que llegan al femicidio, primero, tienen conductas de falta de control de los impulsos. O sea, no son personas que cuando uno les dice que no, cuando se frustran, cuando no logran lo que quieren, actúan de manera tranquila y controlados. En general son agresivos verbalmente o físicamente o tienen una muy baja tolerancia a la frustración. No se aguantan, no soportan el no lo soportan. Cambian la conducta. No son personas que uno dice, bueno, acepto que me diga que no y continúo. Tienen un cambio de conducta. Así que hay que tener mucho cuidado cuando le decimos que no a una persona y vemos la reacción que tiene. En general hay una falta de control de los impulsos y se llega al femicidio justamente porque la ira y el odio o la emoción que tienen en ese momento es tan incontrolable que terminan después por asesinar. Sofía, Gustavo, Celia, licenciada, escritora, está escuchándolos. Celia, sí, estamos escuchando atentamente. La verdad que da un poco de estupor, ¿no? Eso lo que está diciendo, porque digo, ¿en qué momento, digamos, la mujer puede tener esa premonición, en definitiva? Porque no es psiquiatra, digamos, ni psicóloga para decir, no le voy a decir que no porque se me puede venir lo siguiente, me van a matar. O sea, eso en ese momento no lo está pensando. Es muy difícil manejar esa situación. O sea, ¿no hay algún indicio que pueda haber anterior? Porque en este caso, por ejemplo, ni siquiera había antecedentes de violencia. No había ninguna violencia de género, absolutamente nada, con este presunto femicida. Bueno, lo que pasa es que hay muchas razones para llegar a eso. Uno de los indicadores es que una persona, si no tiene control de sus impulsos, si es violento verbalmente o físicamente, no necesariamente puede llegar a matar, pero sí mucha gente que mata tiene una manifestación previa a cometer un femicidio. Pero también hay otras características de personalidad que hacen que una persona llegue a matar a una mujer y, como usted bien dice, no necesariamente uno las puede ver. Pero son el porcentaje más chico. La mayoría de las veces son situaciones que se dan en el marco familiar, dentro de la familia. El 75% de los femicidios son dentro de la familia, son dentro del marco familiar. Entonces, hay que ver las manifestaciones de agresión o no y de control de las personas. Y esto es bueno para todos, o sea, no necesariamente una persona que tiene un problema o que no controla los impulsos va a llegar a matar, pero sí uno tiene que saber que quien no controla los impulsos, algo le está pasando. Lo normal y lo esperable es que una persona, ante la frustración, ante el enojo, ante la bronca, ante la molestia, pueda controlar los impulsos. ¿Qué pasa con el suicidio después, Celia? ¿Esta persona puede generar culpa en algún momento? ¿Por qué llega a una situación extrema? Bueno, si la persona se suicida, esto da a las claras la certeza de que tiene un trastorno psiquiátrico. Ninguna persona en sus cabales y estando bien llega a quitarse la vida. Puede llegar a matar a una persona, pero no a quitarse la vida. Quien se quita la vida tiene un trastorno psiquiátrico previo, si no, no lo puede hacer. ¿Qué trastorno puede ser? ¿Estamos hablando de un cuadro psicótico? ¿Qué puede llegar a ser, Celia?
Y hay muchas cosas, hay muchas cosas que pueden disparar. En general son patologías que no han sido tratadas, o sea que van avanzando y se van agravando. Puede ser un cuadro de delirio, o sea, pueden ser muchas cosas. Yo no puedo saber cuál es la que lo lleva a una persona al suicidio, pero sí sé que si una persona se suicida, tiene una patología de base. Ninguna persona en sus cabales, normalmente, por más problemas y situaciones que tenga, por más sufrimiento que padezca, las personas no llegamos al suicidio. Llegamos a tener un alto nivel de sufrimiento, pero eso no implica que uno se quite la vida. Solamente se quita la vida si tiene una alteración psiquiátrica. Celia, con tantos femicidios que lamentablemente la actualidad nos lleva a hablar, nos lleva a contar de tantas mujeres que se rebelan, en este caso en particular, el de la odontóloga, se habla de una discusión aparentemente muy fuerte hace 3 años que ella descubrió esta familia paralela y ella le seguía dando oportunidades. La manera de rebelarse o de discutir que tuvo ella, ¿pudo haber generado lo peor, lamentablemente? Bueno, esos son disparadores que en realidad uno nunca sabe cuál es el disparador que va a hacer que la persona pase la línea de lo correcto. Cualquier disparador puede ser. Digámoslo de otra manera, sí. Si uno va caminando por el borde de la cornisa, el vientito más leve te tira. Claro. Entonces, a veces uno dice, bueno, discutió y por eso le pegaron o por eso le hicieron daño, no tendría que haber discutido, no tendría que haberle dicho que no o no tendría que haberse negado. Y no es así, es que la persona que comete el delito ya está en un estado y en un lugar donde cualquier cosa puede llegar a ser el disparador. No importa si es ese u otro. Si no es ese, podría haber sido otro 2 días después, sí, o una semana después. Claro. Celia, siempre hablamos del perfil, porque es lo importante, por supuesto, de los femicidas o presuntos femicidas o de los violentos. Ahora, ¿qué pasa con el perfil de las mujeres que son víctimas? Porque también tiene que haber, digamos, algo que encaje, hay un ensamble, la mujer que sufre esa violencia, porque muchas veces perdonan a su pareja 1, 2, 3 veces hasta que se llega a la desgracia. También ahí hay un perfil de sumisión, de sometimiento, también a veces se indaga poco desde ese lado, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Por sobre todo creo que el amor y la relación afectiva de la mujer hacia el hombre es la que hace que perdone y que le dé una segunda oportunidad y una tercera oportunidad y que realmente cree. Porque estas personas, cuando son agresivas, en el momento en que ejercen la agresión, realmente tienen una falta de control. Entonces, es como si la emoción fuese el acelerador y hay un freno en el cerebro, que es el que dice que uno no tiene que hacerlo, que no les funciona. O sea, tienen mucho acelerador, claro, y muy poco freno. Entonces, se estrellan porque dicen lo que no tienen que decir, hacen lo que no tienen que hacer, o son golpeadores, agresivos físicamente, no solo verbalmente, y cuando les baja esa emoción, porque eso es como que quedan secuestrados por la emoción. Cuando esa emoción les baja, se arrepienten y dicen, no quise hacerlo. Y lo dicen genuinamente. Entonces la mujer escucha eso y dice, bueno, claro, ahora es otro, este es el que yo quiero, este es el que me quiere, el que me trata bien. Y la persona está realmente arrepentida. Lo que no tiene es conciencia de que lo que le está pasando es un problema. Porque uno, por supuesto que en el momento en que hace la agresión no tiene el control. Después que se le pasa la emoción, vuelve a controlar. Y la mujer en esto acepta, porque el que le habla y el que le dice y el que le pide perdón es otro, no es la persona que la está agrediendo. Es como el lado A y el lado B. Sí. Y esto, bueno, esto hace que uno no pueda, tampoco sabe y tampoco uno cree. La mujer no cree, salvo que vaya y lo denuncie, no cree que el marido o que la pareja llegue a hacerle semejante daño, a matarla, ¿no? Obviamente. Celia, y entiendo si tu respuesta ahora, y es difícil porque por ahí es muy genérica, pero hay muchas mujeres del otro lado que sufren violencia de género, que son maltratadas y que muchas veces ante el perdón o ante el suplicio de su pareja de hacerse tratar, un violento, ¿se puede recuperar? Un violento sí. O sea, acá hay 2 motivos por los cuales el hombre agrede a la mujer. Uno es cultural, sí. O sea, hay mucha gente que
muchos hombres que sienten que la mujer es posesión de ellos. Toda la historia de la humanidad nosotros ha sido de esa manera. El hombre ha tenido un lugar diferente al que está teniendo hoy. Hoy hay todo un movimiento en el mundo, no solamente en Argentina, que hace que las cosas sean difíciles para algunos hombres. O sea, es la valentía de las minorías, de las mujeres, para tomar un lugar igual al hombre, y la tolerancia, necesitamos de la tolerancia de la mayoría. Y muchas veces eso no sucede, no hay tolerancia del otro. Entonces, el hombre agrede por dos causas. Una cultural, porque siente que tiene la fuerza, la potencia, la mujer no le va a decir que no cuando antes le decía que sí, o quién se cree que es ella para decirme a mí que no. Esto es desde lo cultural. Y otra es porque no tiene un control de los impulsos. Esa parte, la que es la falta de control de los impulsos, se trata. O sea, eso se puede cambiar y se puede modificar. Lo cultural, por supuesto que también. Claro. O sea, lo que te estoy diciendo es, con mucho trabajo y con un compromiso por parte de la persona, sí puede modificar. Cualquier persona puede modificar. Cualquier persona puede modificar. Por supuesto que hay tiempo y una cantidad de esfuerzo necesario para poder hacerlo, pero sí es reversible. Perfecto, Celia, súper interesante charlar con vos para entender un poquito más el perfil de estas personas. Te agradecemos muchísimo, y a vos también, Rodo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.